bienvenidos una vez más a Sus Ideas. Yo soy Susana Iturralde y el día de hoy me van a acompañar a un bridal shower. Vamos a organizar todo, desde mobiliario, centros de mesa, candy bar, decoración. Así que no se pueden perder este video, que sé que va a quedar especialmente bonito porque es para la novia de mi hermano. Ellos se casan dentro de muy poco, entonces es como una despedida de soltera, pero esta es más como una cena donde van las señoras, dan su cooperación y toda esa cooperación de dinero se lo queda a la novia, es como un regalo para ella. Y las organizadoras, que en este caso somos mi hermana, mi mamá, mis tías, yo, nosotras nos encargamos de organizar todo y hacerle este evento a la novia. Díganme ustedes cómo es que se usa por allá donde viven. He escuchado que en algunos la gente lleva como su regalito, o en otras les hacen como una comida en cada casa de sus amigas, no sé, hay diferentes tradiciones. Entonces hoy vamos a hacer uno de estos. Estoy muy emocionada porque vamos a hacer de todo lo que hay que hacer para una fiesta, así que acompáñenme. Vamos a comenzar con las etiquetas, que estas van a estar en todas las cosas, en los postres, en los regalos, en los souvenirs. Bueno, recuerden que tenemos un video donde ya les explico cómo diseñar, cómo recortar, cómo mandar a imprimir las etiquetas, y está súper fácil porque está en línea el programa, ni siquiera lo tienes que descargar. Ya les voy a dejar por acá el video para que lo vean si es que quieren aprender a hacer como de principio a fin. Estoy haciendo unas etiquetas que son circulares, y como ahorita no tengo ya más etiqueta, o sea, disponible aquí en mi casa, voy a hacerlas en cartulina. Esta es una cartulina de 216 gramos, un poco grueso, y lo que voy a hacer es que la voy a mandar a hacer en la Cameo. ¿Qué significa esto? Que esta máquina me va a cortar a mí los círculos perfectamente, yo no tengo que andar con las tijeras. Esta es una cortadora y puede hacer diferentes cosas. Por ejemplo, también vamos a hacer unas cajitas, y pues lo primero que hay que hacer es mandarlo a imprimir. Desde el programa que viene para la Cameo, mando a imprimir a la impresora que tú tengas en tu casa, y te va a mandar con unas marcas de registro que son en las esquinas, hay unas cositas que aparecen. Con eso la Cameo ya puede escanear y leer dónde está tu impresión y empieza a recortar. Vamos a hacerlo. Ya que la Cameo las cortó, pues fácilmente yo nada más saco la hoja y ya quedaron todos los circulitos. Esta hoja es un poquito pegajosa, pero fácilmente las puedo ir quitando, y esto ya me puede servir para encajarle a los brownies, a los cupcakes. Y todos los diseños los hago descargando imágenes PNG de Google, y ya las voy acomodando dependiendo a lo que voy a decorar. Por ejemplo, esta que es para la botella, pues tiene que ser una etiqueta alargada. Nada más tomo la misma fuente, el mismo tipo de letra para cada etiqueta, para que todo se vea súper homogéneo y todo igual y del mismo tema. Ya para imprimirlo, yo lo voy a mandar a mi impresora, que es esta, la HP Smart Tank 530, de la cual ya les hablé a profundidad en otro video. Hicimos un scrapbook y es una impresora de inyección de tinta, es muy buena, se las recomiendo, pero bueno, eso está en el otro video. Así es como se verían, de esta misma manera como las hicimos. Voy a hacer para todos los postres, y también vamos a hacer para algunos recuerditos. Vamos a hacer cajitas, para unas macetitas, y bueno, hay que continuar porque tenemos mucho que hacer. Vean, este diseño es para cortar una cajita y está en formato para Cameo. Si gustan descargarlo, les voy a dejar el link en mi Facebook en la descripción. Lo que yo hago es que lo mando cortar en la Cameo, y este plotter de corte con sus navajas hace todo el trabajo de recorte, para que yo solo tenga que desprender la figura y armarla. De hecho, no necesito ni pegamento. Estas cajitas las rellenamos con gomitas y al final colocamos una etiqueta circular. Y de aquí ya me quería poner a hacer los postres, pero me faltan varios ingredientes, así que me van a acompañar a una de mis tiendas favoritas. Ya llegamos a Todo para Pasteles, a la bodeguita de Santa Cruz, que yo siempre me echo la vuelta para acá para armar un evento, ya que aquí puedes encontrar desde desechables, decoración y todo para hornear. Vean, todos estos moldes que están acá atrás son para fondant, esta que es como una masita plastilina pero que se come, que sabe muy dulce. Aquí solamente vas a presionar y ya van a salir unas hojitas súper hermosas para poner como topper sobre los cupcakes. Acá de este lado tenemos las harinas, vamos a llevar de vainilla para los cupcakes y vamos a llevar también de brownie. Por ejemplo, estas dos son harinas de brownie, con una le tienes que echar huevo y la otra no la tienes que echar huevo. Vamos a hacerla sin huevo para que esté más fácil, pero de verdad esto ya viene preparado, o sea, nada de que voy a echarle tanta levadura, no, o sea, ya viene listo.
para que lo hagas de la manera más fácil, y de hecho aquí te pasan las recetas si es que tienes dudas, así que vamos llevando. Está súper bonito este kit, es para hornear, vienen como 2 charolas, el de cupcakes, también vienen algunos cortadores, es como para comenzar, me encanta. Y de este lado vean toda la decoración que hay para poner todos tus postres. Si vas a hacer una mesa de postres o si lo vas a hacer para ti misma, no importa que no tengas un negocio, creo que conviene, si tienes muchos eventos, comprarte unas 3 bases y con eso ya se ve súper bonita una mesa candy. Lo que más me gusta es que las de acero son súper aguantadoras, de verdad, o sea, comprar unas de porcelana o así, no lo sé, pero de acero, sí, todo sí. Ven qué bonita esta base, es de metal y acá tiene cristales. Tienen juego de 3 para que tenga diferentes niveles, ya ven que eso hace que la mesa se vea muy padre, divertida. Y vean, acá también hay otros sets muy elegantes para poner el pastel, para poner candy bar, para decorar, por ejemplo, una mesa de novios, pones 2 de estos y listo. Si tienes un evento, te recomiendo ampliamente venirte para acá, en especial a esta, la nueva sucursal de la bodeguita de Santa Cruz, que está en Fobiste Diamante, porque está gigantísima, tiene de todo, encuentras para tus postres, para tus fiestas, y me gustó muchísimo que está muy bien organizado, no batallas para encontrar las cosas, no está de que todo revuelto, ni andas haciendo 1000 filas. Me encantó esta sucursal, en verdad, encuentras ahora sí que de todo. Vean, por ejemplo, estas cosas para la revelación de sexo de un bebé, la pelota que le sale el humo cuando la bateas, o este extinguidor que también tira humo, no se ven en cualquier lado, y bueno, ya saben que acá pueden encontrar de todas las curiosidades. Por acá tenemos más decoración, vean, desde papelitos, globos de todos los colores, bolsitas de regalo. Vean toda esta variedad de colores naranja. Es como de que quiero un naranja sol, pero soleado por la tarde. Ah, ok, es este. Hay muchísima variedad. Vean esto que me encontré, es un anillo de compromiso gigante, se verá súper padre en la decoración. Y le voy a acompañar con estos globos cromados metálicos y unos globos nude mate. También de este lado hay souvenirs, miren, vengan acá. Todos estos chunches son buenísimos para la hora de bailar en la boda. Me voy adelantando de la fecha, miren, 22 pesos. Y ya, te pones tus lentitos, te pones tu sombrero y ya eres la tía borracha. Hay pelucas, ya, esto ya si quieres loquear a un nivel muy intenso. La tía loca. Y tenemos de esas cortinas que se están usando muchísimo, son cortinas de papel metálico, pero hacen como el shimmer wall, está la pared que es como de lentejuelitas, y salen 41 pesos, está súper bien el precio. Acá tenemos también cake toppers, que estábamos pensando que si llevábamos, miren, ese está súper bonito, Bright to Be. Aquí hay de todos los temas necesarios por si llegan ustedes a necesitarlo, ya saben a dónde venir. Y bueno, como pueden ver, ya tenemos completo todo para la candy bar. Ahora sí, manos a la obra. En cuanto llegamos a la casa, comenzamos a preparar todo para los postres. Lo que se necesita para los cupcakes es 200 miligramos de aceite, 5 huevos, 300 miligramos de agua, 1 kilo de harina de la que nos trajimos de la bodeguita de Santa Cruz, sabor vainilla, capacillos para 40 bollitos aproximadamente. Iniciamos poniendo el kilo de harina sabor vainilla, después agregamos el aceite y agua, y los huevos los vamos rompiendo uno por uno para revisar que no venga ninguno echado a perder. Una vez todo dentro, comenzamos mezclando despacio para evitar que salpique o salga volando la harina, y luego subes la velocidad hasta que la mezcla se vea homogénea. Una vez que la mezcla queda así de espesa, está lista. Ahora vamos a colocar los capacillos en el molde y vertiremos la masa solo hasta la mitad, ya que mientras los horneas se hinchan. Después se meten al horno que se precalentó a 200 grados y una vez dentro los bollitos lo bajamos a 180 grados y se quedan horneando durante 35 minutos. Mientras los bollitos salen del horno, vamos haciendo un betún. Para este necesitamos una barra de mantequilla sin sal de 90 gramos, una barra de queso Filadelfia de 200 gramos, una taza de azúcar glass ya cernida y una cucharadita de vainilla. Primero colocamos la mantequilla y la Filadelfia en la mezcladora hasta que encremen. Después, poco a poco agregamos la azúcar glass y para finalizar agregamos la vainilla y mezclamos. Ahora vamos a hacerle algo de decoración. Para esto usaremos el fondant, el molde y colorante en gel. Primero tomaremos un poco de fondant al que le colocamos una gotita de colorante y comenzamos a amasarlo hasta que se pinte por completo. Si se te comienza a pegar, puedes colocar azúcar glass en tus manos para que se le quite lo chicloso al fondant. Ya para hacer las hojitas es súper fácil, ya que el fondant es como una plastilina, entonces es hasta divertido. Nada más hay que aplastarlo bien en el molde y sacarlo con mucho cuidado para que nos queden estas hojitas súper bonitas.
Ahora sí es tiempo de decorar los bollitos. Aquí tengo la manga pastelera. Como pueden ver, la punta es en forma de zigzag y esto me va a ayudar a dar un efecto súper padre. El primero lo voy a decorar en forma de espiral para que se vea como una rosa y le pusimos 2 hojitas abajo a los lados. Al siguiente le hice lo mismo, pero coloqué perlas, vean, se ven súper bonitas. Y en el tercero pusimos el betún en forma de puntitos para dar este efecto y agregamos al final también perlitas, pero ahora en color verde. Se ven súper bonitos y no saben lo ricos que estaban. Otra idea de postre aún más sencilla son los brownies. Para esto necesitamos 1 kilogramo de harina brownie multifood, 170 miligramos de aceite, 250 miligramos de agua y lo vamos a mezclar hasta que se forme una mezcla bastante espesa. Por mientras ponemos manteca vegetal en toda la charola sin olvidar las orillas. Luego colocamos harina y movemos el molde de manera que se esparza en toda la charola. Esto evitará que el brownie se pegue. Y ahora sí, al horno. Vean qué rico se ve y no saben lo delicioso que huele. Lo voy a cortar de manera que queden 45 pedazos y utilizando el mismo tipo de capacillos de los bollitos, los voy a colocar para comenzar a decorar. Para esto puse cajeta en una bolsita a la cual le hice un hoyito que utilicé como manga pastelera. Ya para finalizar agregamos nueces al gusto y vean que súper deliciosos se ven y quedaron bien buenos. Ahora vamos a hacer las carlotas. Son los que se hacen con galleta, con limón, con lechera, con clavel. Seguramente saben de cuál estoy hablando y vamos a comenzar. Vamos a necesitar 2 paquetes de galletas Marías, una lata de la lechera que es leche condensada de 387 gramos, una lata de Carnation Clavel que esta es de 360 gramos, es leche parcialmente descremada, evaporada, pasteurizada, esterilizada. Leche evaporada. Leche evaporada y media taza de jugo de limón. Bueno, vamos a comenzar poniendo en nuestra licuadora una tercera parte de las galletas Marías. Vamos a vaciar este poco polvo que hicimos, agregamos otro tercio y así las vamos a ir moliendo por partes porque si le echamos todo pues no alcanza como a molerse y así vamos a continuar hasta que terminemos con todas las galletas y las dejemos moliditas. Así es como quedaron ya los 2 paquetes de galletas molidas, los vamos a dejar de lado y vamos a agregar la leche Carnation, vamos a agregar la lechera, vamos a batir las 2 latas. Y ahora le agregamos la media taza de jugo de limón, esto es lo que va a espesar la mezcla, así que se la agregamos al final y batimos. Metamos al refrigerador se va a hacer un poquito más duro y se ve súper bonito en los vasitos así transparentes, así que vamos a armarlos. De esta manera tienen que quedar todos los vasos, que se note muy bien la separación entre las capas y para esto vamos a necesitar poner una cucharadita de la mezcla que hicimos y otra cucharadita del polvo de galleta, un chorrito de mezcla, un chorrito de galleta y así con todos los vasos hasta terminar. Estos se tienen que refrigerar. Realmente se pudiera hacer el mismo día del evento, pero no queremos andar a las carreras, así que lo dejaremos toda la noche por 24 horas aproximadamente, ya que mañana es el evento. Así que al refri. Dejé para el final hacer los recuerdos. Estos son unos regalitos que daremos a las asistentes del evento. Tenemos por ejemplo unas macetitas, las cuales decoramos con tela yute y con un ganchito sostenemos la etiqueta. También espejos y pañuelos desechables que personalizamos para que todo se vea de acuerdo al tema. Y ya con todo esto listo, solo nos queda esperar el día del evento. Ya estamos en el lugar, que es aquí un parquecito. Ya está mi mamá, mi tía, mi hermana, todos comenzando a ayudar. Y pues vámonos con la decoración de la Candy Bar. Comencé con la decoración de la parte de atrás de la Candy Bar, en la cual puse una estructura rectangular y sobre ella un arreglo en forma de L. Puedes aprender el paso a paso en el video que te dejo en la descripción, pero en resumidas palabras es inflar los globos en pares, luego presionarlos contra tu cuerpo mientras dejas que le salga un poco de aire para después amarrarlos junto a otro par y formar un cuarteto. Los globos que estoy utilizando son en tonos rosados, nude y blancos, también rose gold y dorados cromados, combinando los números 9, 12, 17 y 24. También agregamos estos globos burbuja, los cuales hay que estirar antes de inflar. A estos les colocamos papelitos adentro y para cerrarlos se les hace un nudo. Estos, al igual que todos, los amarramos en pares para después hacer los cuartetos.
Ya terminado el arreglo, rellenamos los huecos con globos a los cuales les amarramos un hilo cáñamo. También utilizamos globos torcidos en 3 partes que pegamos con cinta y que ya les enseñé a hacer en un video anterior. Vean qué lindo se ve el globo que nos trajimos de la bodeguita, le da un toque especial ese anillote que junto con las rosas que agregamos por toda la guirnalda hace ver muy bonito el arreglo. Y así fue como quedó la guirnalda, le pusimos ese toque de flores que a veces cuando me lo imaginaba decía, ay, como que flores con globos y no me convencía, pero al verlo digo, qué bonito, me gusta que le puse de todo. Los globos que tienen las lentejuelas, el del anillo, las flores, está súper bonito. Y ahora vamos a montar la candy bar. Acá vamos a traernos ya los postres porque esto está a punto de comenzar y andamos corriendo. Vamos. Me encanta cómo va quedando todo y el toque de color que le dan las cajitas rosa. Estas me las traje de la bodeguita y con 1 kilo de papas me alcanzó para hacer 12 cajitas. Y ya con esta mesa lista pasemos a la del pastel, que en esta se colocaron 2 mamparas con follaje artificial, a la cual pudimos agregarle más flores de manera sencilla, ya que como es una malla solo tuvimos que encajarla. Al centro pusimos un letrero Bright to Be y al frente 3 mesitas con algunos accesorios que acompañaron al pastel. Ya con todo esto listo, solo nos quedaban los centros de mesa, para los cuales previamente pinté algunos jarrones de dorado y otros los forré con yute y cuerda. Estos los colocamos sobre un espejo y una charola de madera, para lograr este acomodo y darle un toque final con follaje. Y listo, amigos, ya quedó el evento. De hecho ya empezaron a llegar 2 que 3 personas. Miren, acá al principio pusimos los regalitos, las macetitas que hicimos, los espejitos. También tenemos los Kleenex, tú llegas, tomas tu gel antibacterial, dejas tu mensaje para la novia y tomas los regalitos que desees. Acá pues tenemos el centro de mesa, ya le pusimos ahí unas agüitas, hermosa etiqueta de las agüitas, claro que sí. Y de este lado tenemos la mesa de los pasteles, todo está súper acorde, como de estas hojitas secas, color verde olivo, miren qué bonito. Y de este lado ya tenemos la candy bar, que la neta como que ya puesto, dices, ni son tantos postres. O sea, siento que sí tardamos en hacerlo, pero ya puesto, lo que yo quiero es que se venda, que se vaya, que la gente se lo coma. Me encantó cómo quedó. A ver, Ana, ¿quieres venir? Ana Lucía, ella... Pues de ella es la fiesta, ¿no? De ella es este shower. Y pues ya esposa del Carlos, de mi hermano. No aceptamos devoluciones, hicimos todo esto tan bonito para que digas, no, pues cómo me voy a dar el paso atrás si ya me hicieron esto tan bonito. No, pues espero que te guste. Siento que lo hicimos muy a tu estilo. Mira, vienes así especial. Siento como que su outfit súper combina. Me encanta. Si les gustó este video, por favor déjenme su like. No saben cuánto me sirve saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Entonces díganme su opinión, díganme si quieren saber un poco más sobre este tema de las decoraciones y del montaje de eventos. Y bueno, aquí termina este video. Ya saben que yo los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto con más sus ideas. Bye.